Se ha creado la expectación que merece tener el privilegio de tener esta tarde a José Antonio Marina, un filósofo al que entendemos y podemos, por tanto, leer y que muchos seguimos desde sus primeros libros, que nos han enseñado a entendernos mejor como individuos y también como sociedad. Un filósofo comprometido con la educación, comprometido con la ética ciudadana, un filósofo necesario. Así que muchas gracias, José Antonio. Está esta tarde aquí de la mano de Paco Reyero, periodista y escritor, que tuvimos también el placer de tener con nosotros hace apenas un mes, hablándonos de las trampas de Trump. Y hoy José Antonio Marina, que viene a presentar su último libro, La vacuna contra la insensatez, pues también nos va a hablar de las trampas de nuestra inteligencia, que yo me he quedado realmente sobrecogida. Pero bueno, parece que tiene vacuna contra esas trampas y esos puntos ciegos que tenemos en nuestra inteligencia. Bueno, seguro que va a ser una tarde espléndida. Les agradezco a los dos muchísimo su presencia en Marbella. Muchas gracias a ti. Y bueno, os dejo para disfrutaros. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Marbella, muchas gracias, Carmen, por la acogida, por el cariño, la generosidad y por hacer este encuentro posible con José Antonio Marina. Es un placer para nosotros estar aquí. José Antonio viene a hablar, como saben, de la vacuna contra la insensatez, que es un proyecto muy ambicioso y que lleva largo tiempo de trabajo científico, laborioso, y que coincidió en el tiempo con la segunda victoria de Donald Trump. Y eso le hizo a José Antonio parar las rotativas. Un momento, que esto tengo que incluirlo en el libro, porque la irrupción, el renacimiento institucional, la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, a él le hacía resituar la vacuna contra la insensatez. Porque al fin y al cabo esta vacuna habla de nuestra propia chapuza evolutiva. Él habla de que no somos la obra de una ingeniería, sino de algo parecido a un bricolaje, y teniendo en cuenta ese bricolaje, pues arrastramos algunas carencias que, ahora lo explicará él, nos hacen situarnos mal y repetir errores continuamente. ¿Cómo es posible que, y esta es la pregunta, que siendo tan inteligentes caigamos una y otra vez en el mismo tipo de error? Y esto se conecta con la situación mediática, social que estamos viviendo ahora, con la irrupción prácticamente totalizante de las tecnologías, de las grandes compañías, y la llegada o la vuelta al poder de personajes como Donald Trump, que ayer trataba con menosprecio, con verdadero menosprecio a sus colegas europeos y se arrogaba la totalidad del éxito del fin de la guerra en Gaza, ¿no? José Antonio Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Paco, empezaré con una pregunta imprescindible en un acto como este. ¿Se me escucha bien? Entonces sigo. Bueno, la verdad es que cada vez entiendo menos el alma humana, porque pensar que con la tarde que hace ahí fuera estén ustedes aquí, no me lo explico. Pero ya que estén ustedes de pie, bueno, mi corazón está con ustedes, ¿sabes? Pero no les entiendo. Pero así que gracias por el esfuerzo que nos somete a una presión suplementaria que hacemos para que les valga la pena estar de pie todo este tiempo. Pero bueno, vamos a ello. Lo que decía Paco es verdad. He dedicado toda mi vida a estudiar la inteligencia humana y siempre me ha preocupado un problema. Somos muy inteligentes,
pero hacemos repetidamente las mismas tonterías. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no hemos aprendido? Y lo que decía Paco, lo que recordaba, es que una de las razones es que nuestro cerebro, que es la fuente de nuestra inteligencia, no ha sido construido, digamos, según un patrón estrictamente pensado, como hubiera hecho posiblemente uno de esos geniales ingenieros del conocimiento que ahora están diseñando la inteligencia artificial, sino que se ha ido formando a lo largo de cientos de miles de años un poco a salto de mata. Según había problemas, pues los solucionaban. Y claro, entonces no tenemos un cerebro armónico, sino que las partes no encajan bien unas con otras. En nuestro cerebro hay tecnologías neuronales muy antiguas, que son las emocionales, que se constituyeron muy lejanamente, y tecnologías neuronales muy modernas, que son las de la corteza cerebral, que aprenden muy rápido, que en teoría tenían que poder dirigir las antiguas, las del mundo emocional, pero que eso ya sabemos por experiencia que no acaba de funcionar del todo. De manera que se nos va la pinza con mucha facilidad. Bueno, esto es lo que yo llamo chapuzas evolutivas, que como todas las chapuzas resuelven el problema, pero no resuelven el problema del todo, dejan muchos cabos sueltos. Eso ya los fisiólogos lo sabían respecto del cuerpo humano. El cuerpo humano es un conjunto de chapuzas evolutivas, algunas de juzgado de guardia. Por ejemplo, pues el cráneo del niño ha aumentado, del bebé ha aumentado para albergar un cerebro que se ha expandido, el canal del parto de la madre no ha aumentado, con lo cual todas las madres sufren esta chapuza evolutiva por la que debían protestar. Pues, por ejemplo, el tubo de la respiración, que es la tráquea, y el tubo de la alimentación, que es el esófago, están juntos, con lo cual el resultado es que 3.000 personas al año mueren en España por atragantamientos. Chapuza, chapuza, chapuza. Bueno, en el cerebro pasa lo mismo. Lo único que pasa es que, aunque conocemos cuáles son esos fallos del cerebro, caemos una y otra vez en ellos. Y eso es lo que me llama la atención. Un ejemplo. Y ahí viene Trump. Por lo que me interesó Trump es porque no se crean ustedes cuando oigan decir Trump es un loco, es un tal, es un megalómano. No, Trump es un genio de la manipulación, pero genio en el sentido de que maneja todos los recursos de la manipulación con una soltura y con una eficacia absolutamente asombrosa. Y eso es lo que nos sirve para aprender. ¿Por qué? Porque todos estamos rodeados de mucha gente que quiere manipularnos con buenas o con malas intenciones, pero quiere convencernos de que pensemos como ellos quieren que piensen, compremos lo que ellos quieren que compremos, votemos en que quieren que compremos, vayamos a las iglesias en que vayamos, y entonces estamos sometidos a una serie de presiones de las cuales deberíamos poder protegernos, pero lo hacemos muy mal. Un ejemplo, nuestro cerebro está hecho para que si algo se repite el suficiente número de veces, acabemos acostumbrarnos a ello y aceptándolo como verdadero. Y eso es un problemón. Trump lo hizo estupendamente. Antes ya de las primeras elecciones, dijo, me van a robar las elecciones. Antes de que se hubieran celebrado. Cuando con Biden las perdió, siguió diciendo, me han robado las elecciones. Me han robado las elecciones. Y ha seguido diciéndolo, y ahora más del 60% de los republicanos de Estados Unidos, que son gente inteligente, no son tontos, están convencidos de que se robó las elecciones. Es decir, como haya alguien que nos repita mucho una cosa, acabamos aceptándolo como verdadera. Eso es una trampa, vamos, para osos, pues caemos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que me parece importante vamos a ver si empezamos a descubrir cuáles son esas trampas, hombre, para evitar caer en ellas. ¿Por qué?
Pues miren, porque yo necesito que ustedes sean muy inteligentes. Ustedes necesitan que nosotros seamos muy inteligentes y que todos nos comportemos como tal, porque cuando no nos comportamos inteligentemente, alguien paga la factura. De manera que lo que a mí me interesa es que necesitamos ser más inteligentes y que además, ya de entrada les doy un consejo. Cuando vean que alguien, da igual que sean políticos, que sean religiosos, que sean comerciantes, que sean medios de comunicación, se está aprovechando de sus debilidades, desconfíen de él, se quiere aprovechar de ustedes. De aquellos medios que están intentando que ustedes sean más inteligentes, fíjense, porque de esos están viendo que desarrollamos nuestro pensamiento crítico, que desarrollamos nuestras defensas y que, por lo tanto, no están queriendo aprovecharnos de nosotros, sino, por aprovechar una palabra actual, nos están empoderando, nos quieren dar poder. Si nos quieren dar poder en vez de quitárnoslo, bueno, en principio vamos a confiar en ellos, pero si quieren limitar nuestro poder, vamos a desconfiar. En el caso de Trump y de todos los políticos autoritarios, está claro que lo que quieren es limitar la capacidad de reacción de la gente. Y entonces, de entrada, desconfiar de ellos. Cuando hablas de la chapuza evolutiva, hay muchos ejemplos. El libro está plagado de anécdotas, es muy divertido, con mucha bibliografía comparada y también con rutina, porque cuando nosotros, y lo cuentas, cuando nosotros tiramos una moneda al aire y ha caído 9 veces cara, pensamos que la vez número 10 hay más probabilidades de que salga es posible que pueda salir cruz, ¿no? Y no, cada vez la moneda no tiene memoria y cada vez hay las mismas probabilidades de que salga. Eso fue, quien lo estudió con más detenimiento, fue el único psicólogo que le dieron el Premio Nobel de Economía, que es Daniel Kahneman. Y le dieron el Premio Nobel de Economía por demostrar que gran parte de nuestras decisiones económicas son absolutamente irracionales y que, sin embargo, seguimos haciéndolos. Y son irracionales, por ejemplo, porque nosotros pensamos muy mal formalmente. Nuestra inteligencia está hecha para manejar peras y manzanas. Por eso los niños hacia los 10 años, que tienen una inteligencia para sumar peras y manzanas, de repente cuando ven aparecer en la pizarra una X y una Y, hay algunos ya que se desconciertan, ya aquello no va con ellos. ¿Y por qué? Porque lo que estamos preparados es para tratar con cosas, no con conceptos tan abstractos. Y el pensamiento formal es conceptos abstractos. Después calculamos muy mal todo lo que sea numéricamente, porque cambiamos de criterio. Un ejemplo. Imagínense ustedes que van a comprar una blusa y se dan cuenta de que esa blusa vale 100 euros, pero que en una tienda que hay 3 manzanas más lejos cuesta 75 euros. Prácticamente todos andaríamos los 3 manzanas para ahorrar los 25 euros. Bueno, pero imaginen que van a comprar una lavadora que vale 1.000 euros. Y dicen, en una tienda que hay 3 manzanas para allá, vale 975 euros. ¿Cuántos de ustedes andarían las 3 manzanas? Pues muy pocos. De total, por 25 euros. No, pero si esos 25 euros son los mismos 25 euros que se ahorraban con la blusa. Entonces, ¿por qué unas veces sí, otras no? Kahneman decía, ¿por qué no calculamos muy bien? Y unas veces calculamos en cifras absolutas, 25 euros, y otras en porcentajes. 25 euros respecto de 1.000, pues es muy poquita cosa. Bueno, pero esos son errores que hacemos automáticamente. Uno que maneja estupendamente Trump y que acaba otra vez, antes de ayer, en pleno follón de la paz de Gaza, acaba otra vez de hacer la jugada. De repente ha vuelto a decir que iba a poner unos aranceles del 135% a China. Vamos a ver, eso es un sesgo, una trampa cognitiva que es de libro, que se llama el sesgo de anclaje,
que es que cuando yo voy a empezar una negociación, la primera cifra que dé va a ser donde va a anclar todo el resto de la negociación. De manera que si Trump quisiera, por ejemplo, que los aranceles fueran el 30%, no puede empezar diciendo que unos aranceles del 30%, porque de ahí se va a empezar a discutir. Pero se dice que unos aranceles del 130%. Entonces nosotros se van a echar la mano a la cabeza y me van a decir, pero bueno, qué disparate, vamos a ver si rebajamos, ¿no? Siguen rebajando, ¿vale? Y cuando por fin llegan al 30%, que es lo que quiere Trump, se encuentran con que ellos son los triunfadores, cuando han caído en la trampa que lo que quería Trump era eso. Pero como ha empezado tan sumamente alto, pues entonces toda la negociación, bueno, eso ya se sabe, es el sesgo de anclaje. Por ejemplo, el sesgo del ilusionista. ¿Qué hace un ilusionista en el escenario? Bueno, hace que nosotros fijemos la atención en lo que él quiere, que va desde la señorita estupenda hasta el gato que de repente se pone de pie. ¿Para qué? Para que no miremos en el espacio donde va a hacer el truco. Bueno, ¿no hacen esto los políticos? Cuando no quieren que miremos en una cosa, ¿no sacan de repente algo para llamarnos la atención? Bueno, pues ese es el sesgo del iluminista. Pues caemos una y otra vez en esos sesgos. Entonces, en esas trampas. Entonces, lo que a mí me interesa es decir, vamos a ver, que esto funciona así, que todos somos vulnerables. Hombre, pero si sabemos cómo es el truco, a lo mejor en algunas ocasiones podemos ponernos a salvo. Y bueno, y de eso va el libro, sobre todo porque me he convertido en coleccionista de equivocaciones. Y hay una serie de errores que dicen, vamos a ver, ¿te acuerdas, Paco? Porque a lo mejor tú estabas en Estados Unidos cuando estalló el Challenger, uno de estos, vamos a ver, estalló porque había unas arandelas que eran las que cerraban los depósitos de gas, que la NASA sabía que no funcionaban si la temperatura del lanzamiento estaba por debajo de 5 grados bajo cero. Bueno, en Florida no está nunca 5 grados bajo cero, así que vamos a aguantarla. Bueno, pero el día que fue el challenge bajó 5 grados bajo cero. Y dice, pero ¿cómo es posible que se les hubiera pasado esto? Pues no, porque es el sesgo de la frecuencia. Bueno, una cosa que pasa frecuentemente, no vamos a ponernos en el caso de la excepción. Vamos a seguir para adelante. En Tenerife hubo el accidente posiblemente más grave de la aviación comercial, porque en el aeropuerto un avión de KLM chocó con un avión de American Airlines, me parece. Ahí pasó lo siguiente. El piloto del avión holandés dijo la siguiente frase: "We are at takeoff", que es "estamos en despegue". Era una frase hecha que se decía. Entonces, el controlador entendió que estaban en la pista preparados para el despegue y le dijo OK. Pero el piloto había querido decir autorización para despegar, y cuando le dijeron OK, pues despegó y se pegó con un avión que estaba en aquel momento en la pista. El 10% de los accidentes que hay en paracaidismo acrobático se dan porque al paracaidista se le olvida tirar de la anilla. ¿Pero cómo es posible que se le olvide tirar de la anilla? Pues porque tenemos estos defectos de funcionamiento. Bueno, a mis alumnos, no sé si habrá aquí algún profesor de matemáticas, creo que alguno hay. Bueno, tú ya sabes que con nuestros alumnos hay un porcentaje de nuestros alumnos que se equivocan en los exámenes porque no leen el enunciado de los problemas. Es decir, es que no lo leen o lo leen mal. Dice, pero si no hemos preguntado eso. Bueno, pues es un poco lo de tirar de la anilla. Bueno, todas estas cosas, puesto que se pueden detectar,
llama la atención el que dediquemos tan poco tiempo a intentar detectarlo, porque alguien nos va a tomar el pelo, porque nos vamos a equivocar, porque vamos a meter la pata y, por lo tanto, eso, vuelvo a decir, siempre perjudica a alguien. Me gusta el caso de impacto que citas de Cialdini sobre esa chica, creo que imaginaria, que se llama Sharon, que sí advierte con mucha malicia a sus padres. No sé si lo puedes comentar a nuestros amigos. Es un caso muy gracioso, porque es una chica que está estudiando, escribe una carta a sus padres diciéndole: queridos padres, he estado sin escribiros estas 2 semanas porque tuve un accidente de coche. He estado 2 semanas en coma. Al despertar he perdido la memoria. Además, voy a casarme con mi enfermero porque estoy embarazada. Punto y aparte. Todo esto es mentira. Es para deciros que he suspendido química y que no lo toméis muy en serio. Vamos a ver. Pero es que eso es una chica lista, hay que decir. Es que eso es matemático, claro. Si alguien te empieza diciendo todas esas cosas, estás absolutamente sobrecogido, y cuando te dicen la verdad, pues, bueno, no era para tanto. De manera que esta chica tenía un talento para la manipulación. Pero, por ejemplo, las campañas de publicidad. Vamos a ver, esquema de todo esto que les estamos contando un poco anecdóticamente. Lo que intento darles una forma científica, porque necesitamos una inmunología mental. Una inmunología mental, ¿por qué? Porque, igual que pasa en el terreno físico, somos vulnerables a muchos virus, en este caso mentales, que se nos meten y que, una vez que se nos han metido, alteran nuestra manera de pensar y hacen que nos equivoquemos por completo. Entonces, hay especialistas en hacer esto. Unos son los ilusionistas, otros son los captadores de sectas. Cuando vemos cuál es el protocolo para captar a una persona para las sectas, vemos que es clarísimamente un sistema de infección por virus. Primero hay que recibirle muy amistosamente sin decirle de qué va la secta. Hay que ver exactamente cuál es su punto débil, porque es ahí donde vamos a... si es que vienen deprimidos, si es que han perdido una pérdida, si es que están confusos, porque es ahí donde vamos a lanzar el anzuelo. Y después, ya digamos, el contenido fuerte de la secta o las exigencias van a ir muy poquito a poco, cuando ya esa persona no pueda prescindir de la secta porque ya está, digamos, intoxicada con la secta. Bueno, entonces esa es una hoja de ruta que hacen todas las sectas y que sabemos cómo funciona, pero funciona. Más cosas, los publicitarios. Los publicitarios saben exactamente con qué relacionar lo que quieren vender para que resulte atractivo. Es decir, ¿tiene algo que ver una señorita estupenda con un tractor? Nada. Pero en la publicidad, si el tractor va con la señorita estupenda, pues entonces se busca un tipo de atractivo, bueno, atrayente. Entonces hay algunas campañas de publicidad que son absolutamente maravillosas, precisamente por cómo aprovechan el punto flaco del lector, del posible comprador. Y hay 2 que a mí me divierten especialmente. Una es una campaña que hizo Coca-Cola en Inglaterra. Genial. De repente se llama la atención, bueno, que es que la Coca-Cola azucarada tiene 149 calorías, y eso es mucha caloría, de manera que empezó a haber reticencias para consumirla. Y hay un genio de la publicidad, que no sé cómo se llama y lo siento, hizo una campaña justo al revés. Coca-Cola tiene 149 calorías que usted puede gastar en cosas maravillosas, como bailar, pasear. De repente resulta que lo que era un defecto, las 149 calorías, lo habían dado la vuelta y se habían convertido en una gran ventaja, la posibilidad de quemarlas en placeres estupendos. Y una, que es que en los años 30 por ahí, Philip Morris
quería que empezaran las mujeres a fumar, porque entonces todavía no fumaban mucho. Y entonces, para hacer un cigarrillo más estilizado, le hicieron con boquilla. Bueno, yo recuerdo que todavía cuando yo era estudiante y cuando entonces fumaba, nos parecía que fumar con boquilla todavía, que no, nosotros nos gustaba el cigarrillo, el Chesterfield si teníamos dinero, o el Bisonte si no teníamos dinero, así a pelo, sin boquilla. Y no, pues entonces pensaron que la boquilla, como era más estilizada, estaría bien para las chicas. Pero a las chicas no les gustó porque dejaba la marca de los labios en la boquilla. Bueno, Philip Morris dijo, da igual. Y durante una época fabricaron, la marca era Marlboro, fabricaron la marca Marlboro con una boquilla carbón. Tampoco gustó. Entonces dejaron la marca un poco en el almacén, pero ya cuando pasaron los años 50 por ahí, decían, ¿qué hacemos con esta marca? ¿La retiramos? Entonces, en ese momento ya habían desembarcado en la publicidad americana todos los psicólogos que venían de las facultades de psicología. Por ejemplo, John Watson, el que fue el inventor del conductismo, se había pasado a una campaña, a una agencia de publicidad. Y entonces empezaron a fijarse en a qué target, a qué diana debía dedicarse la publicidad. Entonces vieron que la gente era muy firme ya con su elección de marcas de tabaco, que solo había un nicho de posibles clientes que no tenía todavía marca decidida, porque eran aquellos que detestaban la publicidad y jurarían que nunca se dejarían llevar por la publicidad. Ellos eran independientes, ellos eran libres para elegir y, por lo tanto, detestaban la publicidad. Y dijeron, pues estos son los posibles clientes de Marlboro. Digo, bueno, entonces, ¿cómo conseguimos atraer a estos clientes a los que repugnan la publicidad? Porque son muy independientes, ¿cómo les atraemos a la marca? Dije, vamos a relacionar Marlboro con la figura de la persona independiente en el imaginario americano. ¿Cuál? El cowboy. Y entonces toda la publicidad de Marlboro era venga al Marlboro Country, y era el vaquero solitario que estaba ahí. Bueno, en este momento es la marca de tabaco posiblemente más vendida. O sea que todos los que estaban diciendo que a ellos esto de la publicidad que no les tocaba, pues al final, en cuanto enlazaron con algo que apreciaban, pues se dejaron llevar de la publicidad. ¿Qué es lo que ha hecho Trump? No, o sea, ¿por qué Trump, que tú sabes, Pepe, cuando se presenta la primera vez, Paco, cuando se presenta la primera vez, era una persona marginal que nadie daba 2 duros por él. ¿Cómo vas a dar la presidencia a este payaso? Bueno, pues él aprovechó una cosa que después se ensayó también en el Brexit en Estados Unidos, en Inglaterra. En Inglaterra se descubrió el pastel porque supieron que una compañía, la Cambridge Analytica, había hecho un tipo de publicidad, no de esas publicidades generales para todo el mundo, vote usted al partido no sé cuánto, sino era una publicidad personalizada a cada uno de los perfiles psicológicos del posible votante que habían descubierto, y que había descubierto Cambridge Analytica. ¿Y cómo lo descubrió? Porque compró posiblemente 4 millones de información sobre personas a Facebook. Pero la información que les interesaba eran los likes, porque el experto que hizo los perfiles psicológicos para el Brexit estaba convencido, yo creo que tuvo razón, que con 65 likes de una persona sabía exactamente a quién iba a votar esa persona. Y que por lo tanto lo que tenía que hacer era hacerse con esos 65 likes y mandarle la publicidad que correspondía a esa persona, pero no a la otra persona de al lado, porque cada uno tenía los likes. Es decir, bueno, ¿tan vulnerables somos? Pues sí, tan vulnerables somos.
De manera que lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a ver si nos vacunamos para dejar de ser más tan vulnerables, de la misma manera que ante los virus mentales, ante los virus físicos que nos vienen, tenemos la vacuna que nos dice vamos a fortalecer nuestras defensas o vamos a desactivar los virus. Y a mí eso es lo que me parece que en este momento sería estupendo hacer, y a eso han estado dirigidas mis investigaciones. Y en definitiva el libro, el ensayo, que digo que es un proyecto de largo recorrido, tratado de inmunología mental, la vacuna contra la insensatez, que está en la editorial Ariel. Has hablado de las sectas y es interesante por justificativo el caso de la secta Los Buscadores, que es una secta que tiene una medium, años 50, que considera que esa medium le da una información muy fidedigna de que el fin del mundo va a darse. Entonces ellos venden sus casas, se deshacen de sus bienes materiales, se colocan en una colina porque en un día y a una hora, en los 50, mucho. El 17 de marzo a las 7 de la tarde va a llegar una nave espacial, los va a rescatar mientras el planeta entero perece. Pero llega el día y la hora y el planeta no perece. Y aquí voy con la pregunta. Entonces encontramos una justificación, y todos encontramos una justificación para seguir adelante. Te pregunto, ¿eso es bueno, es malo, es regular? Bueno, es catastrófico. Claro, porque es que el asunto está en que esto lo estudió además uno de los grandes psicólogos del siglo pasado, que suele estar en el sexto, séptimo nivel en los rankings de psicólogos. Es un ranking muy curioso, muy interesante. Suele aparecer como el psicólogo más influyente Skinner, el patrón del conductismo, que tiene muchísima importancia porque todo el diseño de las redes sociales está basado en Skinner para que sean adictivas. El segundo suele ser Piaget, que fue el fundador de la psicología infantil. El tercero suele ser Freud. El cuarto suele ser otro psicólogo que se llama Bandura, porque hizo una cosa que sí tiene importancia para nuestro tema, que es cuando perdemos la seguridad en nuestra capacidad de resolver problemas, esa capacidad desaparece de hecho. De manera que lo de fortalecer el sentimiento de yo soy capaz de resolver ese problema, debíamos enseñárselo a los niños, porque si no, los niños no van a desarrollar la capacidad de resolver problemas. Y el siguiente suele estar Leo Festinger, porque descubrió que nosotros tenemos necesidad de tener una visión coherente de nosotros mismos. Y entonces podemos falsificar las noticias que tenemos para hacerlas coherentes con lo que ya pensamos. Entonces dedicó un libro entero a estudiar, pero ¿por qué estas personas que les han engañado, que han visto, que les habían dicho que en ese día, en ese mes y en esa hora se iba a terminar el mundo y que no se terminó? ¿Por qué en vez de desechar esas creencias, reformaron esas creencias y reforzaron esas creencias? Es decir, hombre, encima de cornudo apaleado, es decir, vamos a ver, de manera te han engañado. Bueno, porque la dificultad estaba precisamente en reconocer que se habían equivocado. Y entonces, para no tener que reconocer que se habían equivocado, buscaban cualquier tipo de excusa. En este caso, que la vidente vino diciendo 7 horas después, ya cuando la gente empezaba a ponerse un poquitín nerviosa, acabo de tener otra revelación, que es Dios nos ha perdonado precisamente por la fe que hemos tenido nosotros en Él, y por lo tanto se acabó el asunto. Vamos, no solamente aguantamos el que no se haya terminado, sino que hemos sido nosotros los que hemos salvado al mundo. Cuando empiezan a decirse la cantidad de personas que siendo asesinos aparecen como salvadores, es un poco el mismo mecanismo. Voy a cambiar la información para hacerla tolerable. Y el momento que la acepto tolerable, pues ya la acepto y no hay más, y no hay más que hablar.
Y eso, como veréis, son cosas que estamos viendo todos los días, que no es un cuento muy divertido. Porque claro, lo que estamos viendo aquí es que el gran objetivo de la inteligencia es resolver problemas. Ese es el gran objetivo. De manera que cuando se desarrolla bien la inteligencia es cuando soy capaz de identificar los problemas y soy capaz de resolver los problemas. Entonces dices, eso es una verdadera inteligencia. Entonces, José Luis Martínez Descalzo contaba en un pueblecito de Hispanoamérica que llega un chico que ha ido a la ciudad y ha sacado el título de ingeniero agrónomo y vuelve al pueblo. Y se encuentra con un campesino, viejo ya. Oiga, don Laureano, ¿usted cree que en este campito podría dar algodón? Hoy no, patroncito, en este campito nunca ha habido algodón. No, aquí no hay algodón. Oiga, don Laureano, ¿y usted qué podría dar soja? No, patroncito, en este campo lo único que se da es hierba para el pasto y leña. Bueno, don Laureano, ¿y maíz? Uy, no, maíz en este campo nunca se ha visto, nunca ha dado. Bueno, don Laureano, a pesar de lo que me ha dicho usted, voy a sembrar algodón. Ah, bueno, si siembra, sí. Sí, claro. Bueno, pues, bueno, si siembra, sí. Pues dices, qué cosa más rara. Bueno, ¿y cuántas veces decimos esto es imposible antes de haberlo intentado? Pues un montón de veces. De manera que cuando vemos la cantidad de cosas que en su momento se desecharon porque parecía que era imposible, empezamos con la esclavitud, empezamos con el voto de la mujer. El voto de la mujer es muy interesante. En las Cortes de la República, en el año 31, se vota si la mujer tiene derecho a voto o no tiene derecho a voto. Hay un episodio, en principio confuso y triste, que es que dos feministas, Victoria Kent y Clara Campoamor, se enfrentan. Clara Campoamor defendía el voto a la mujer y Victoria Kent no, pero no porque no creyera que tenía derecho al voto, sino porque pensaba que en una sociedad en que las mujeres estaban tan sumamente sometidas a sus confesores, a sus maridos, darle el voto era darle el voto a la derecha, y era por esa razón. Pero en la discusión se oyeron cosas curiosas. Por ejemplo, un médico que dijo que sí, que él era partidario, era un diputado, que él era partidario de reconocer el derecho al voto de la mujer, pero siguiendo las indicaciones de la ciencia europea, que dice que la mujer alcanza la mayoría de edad a los 42 años y que, por lo tanto, el voto había que concedérselo a los 42 años. Y bueno, pues se dijo, pero cuando la primera vez que se dijo que había que tener vacaciones pagadas, las vacaciones pagadas son del 31 también, o del 32, hasta entonces no había vacaciones pagadas, porque ¿cómo se iban a pagar vacaciones por no trabajar? No, eso era un contra Dios, eso era bueno, sin embargo, esas cosas se han conseguido. De manera que esa idea de, como don Laureano, aquí nunca se ha dado eso, es también una especie de trampa cognitiva que nos hace, no vamos a seguir trabajando por aquí, porque aquí no se ha dado nunca eso y por lo tanto, pues no lo vamos a conseguir. Esa leyenda, no sé si cierta o no, atribuida a Bismarck, ¿no? Cuando le reclaman el derecho de jubilación,
Y entonces la esperanza de vida era mucho menor y él dice, a partir de los 100, sí, a partir de los 100 años habrá derecho de jubilación. La esperanza de vida a lo mejor eran 65 o 70 años. En el marco general de medios de comunicación y cómo ha cambiado nuestra forma de informarnos, sí. Tú citas a Karl Rove, que fue un asesor de Bush, y acabó diciendo eso de somos un imperio y creamos la realidad como un imperio, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos defendernos con esta vacuna que tú propones con respecto a el mayúsculo aparataje que está sobre nuestras cabezas? Sí, vamos a ver, nosotros, cuando digo nosotros, decimos todos, estamos en este momento afectados por una serie de virus mentales que nos están haciendo mucho daño porque no nos damos cuenta de que los tenemos. Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el siguiente. Todos mis alumnos que han hecho ya un posgrado de filosofía, me gusta someterles a una pregunta. ¿Crees que todas las opiniones son respetables? Y todos me dicen que sí. Cuando les pregunto, oye, ¿en qué os fundáis para decir que todas las opiniones son respetables? Me dicen, pues porque están protegidas por el derecho a la libertad de opinión y por el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de creencia. Bien. Pues sois todos víctimas de un virus. ¿Por qué? Porque esos derechos protegen a la persona, no protegen el contenido de sus opiniones. De manera que la persona es respetable, piense lo que piense, la persona es respetable. Lo que piense puede ser una estupidez, una tontería, una brutalidad, No, las opiniones no son respetables. Cada opinión sea respetable atendiendo a los criterios del tipo de opinión que sea. Es decir, cuando viene un terraplanista y dice que la Tierra es plana, pues hay una postura muy tonta, que es la que dice, respeto su opinión aunque no la comparta. Pero ¿cómo voy a respetar su opinión? No respeto su opinión. Ya está, no respeto su opinión. ¿Por qué? Porque mire usted, lo que está diciendo es una opinión de tipo astronómico. Y por lo tanto, para ser respetable, tiene que acomodarse a los criterios de verdades o conocimientos astronómicos, que me dicen que eso es una imbecilidad. Entonces, no lo respeto. Bueno, pero sin embargo, a que todos tenemos, en algún momento hemos dicho o hemos aceptado lo de respeto su opinión aunque no lo comparta. Pues sí, todos, yo también, ¿no? Por ejemplo, una de las chapuzas evolutivas de nuestro cerebro, el mecanismo de la atención. Nosotros compartimos con los animales un tipo de atención que es la atención involuntaria. Es decir, que si oímos un golpe seco, vamos a prestar atención. Si oímos algo inquietante, prestamos atención. Lo hacemos involuntariamente. Pero luego los seres humanos hemos adquirido otro tipo de atención, que es la atención voluntaria, que es yo voy a prestar atención a algo que a lo mejor no me interesa, pero que quiero prestar atención. Ya no estoy dominado por el estímulo, soy yo quien decido qué estímulo voy a seguir. Es decir, ¿qué nos pasa en clase? Que mientras que la atención involuntaria del alumno está atraída por la mosca que está volando, nosotros nos empeñamos en que atienda las ecuaciones de segundo grado que no les interesan nada. Bueno, y para eso tenemos que apelar a la atención voluntaria. Pero aquí viene la chapuza. La atención involuntaria no gasta energía. De manera que podemos estar mirando a las musarañas porque es el estímulo el que nos va llevando. Y por lo tanto estamos distraídos. Y al estar distraídos, podemos estar distraídos mañana, tarde y noche. En cambio, la atención voluntaria gasta energía y nos cansamos con facilidad. ¿Cómo están estructuradas las redes sociales? Lo que quieren es que depongamos nuestra atención voluntaria y nos entreguemos a las delicias de la atención involuntaria, que nos va llevando de una cosa a otra. Un ejemplo. Hace unos días yo quería buscar en
en Google un documental que había visto hace tiempo de construcción de un aeropuerto en una ciudad de Japón tremenda, porque ocurrían muchos terremotos y tornados y tormentas, y habían tenido que inventar unos sistemas de amortiguación para que se pudiera construir el aeropuerto. Muy bien, eso es lo que yo quería buscar. 3/4 de hora después estaba viendo cómo un gato se comía una boa. Y vamos a ver. Pero ¿en algún momento decidí buscar al gato a la boa? No. Lo que pasa es que, apareció en la pantalla y fui siguiendo, y si no hubiera tenido que marcharme a hacer no sé qué, pues a lo mejor en este momento estaría viendo cómo hacer una tarta de zanahoria o qué sé yo. Porque el cambio de estímulo me había entregado con armas y bagajes a la atención involuntaria y estaba encantado de la vida. Anda, distráeme. Bueno, eso es, digamos, un fallo evolutivo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo están diseñadas las redes sociales? Precisamente para que yo deponga mi atención voluntaria, porque cansa, y me entregue al descanso de la atención involuntaria que me va a llevar a donde sea. Vamos, el presidente de Netflix lo ha dicho con toda claridad. Nuestro gran competidor es el sueño. Si consiguiéramos que la gente no durmiera, íbamos a duplicar el consumo, pero vamos, de un día para otro. Pues sí, es verdad. Bueno, vamos a ver. Pues, ¿qué pasa si de repente todos los sistemas que tenemos alrededor empiezan a decirnos que no debemos fortalecer la atención voluntaria? Pues que nos van a hacer todos absolutamente dependientes. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Que no solo nuestros alumnos, sino nuestros adultos están perdiendo la capacidad de atención voluntaria. Y entonces estamos teniendo una sociedad muy adictiva en que cualquier cosa nos atrapa, porque están muy bien diseñadas, es que son muy listos y es que es muy divertido, es que no es que seamos tontos, es que nos divierte mucho porque están diseñados para ser divertidos. Claro, ¿qué pasa con esto? Que cuando yo consigo acostumbrarlos a un tipo de estímulo, no voy a querer retroceder, porque es que me parece que ese estímulo ya no va a tener fuerza motivadora. Cuidado, que este es otro virus que se nos ha metido, sobre todo se nos ha metido en las escuelas. Hombre, ¿qué significa estar motivados? Estar motivados por una cosa es tener ganas de hacer una cosa. Bueno, entonces es estupendo estar motivado para hacer cualquier cosa, porque entonces al tener ganas lo haces con facilidad, lo haces con gusto, lo haces... ¿Por qué digo que es un virus? Porque cuando empieza a hablarse de motivación, es a principios del siglo pasado, es un concepto que viene a sustituir a otro concepto que era como explicábamos la acción voluntaria, que era el concepto de voluntad. Entonces, el concepto de voluntad parece que está muy moralizado y que es muy antiguo, se quita y le sustituye, para explicar por qué hacemos las cosas, el concepto de motivación. Pero el concepto de motivación viene de un modelo distinto. Con la idea de voluntad yo decido lo que hago. Con la idea de motivación, el motivo arrastra lo que yo hago. Entonces nos encontramos con un problema. ¿Qué pasa si una persona no tiene motivación? Pues que no puede hacerlo. Entonces estamos intentando en las escuelas a ver cómo motivamos. Y está muy bien que lo hagamos, pero no que sea la única manera que conduzca a la acción. Imagínense que un día se les estropea un grifo y llaman a un fontanero. Y el fontanero les hace una chapuza y ustedes van a protestar. ¿Qué pensaría si el fontanero le dijera: pues mire usted, yo es que ayer por la tarde no estaba motivado para el grifo? Y como no estaba motivado para el grifo, no pensará usted que se lo podía arreglar. Digo, usted es un cara dura. Entonces, ¿qué hay que decir al alumno?
naturalmente, voy a ver si motivo para que te gusten las matemáticas o para que hagas esto. Pero ten en cuenta que hay cosas que hay que hacer aunque uno no esté motivado para hacerla. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque es tu deber. Y, pues mira, yo voy a hacer muchas cosas que no tengo ninguna ganas de hacer, porque es mi deber. En el momento que quitamos eso del sistema educativo, estamos siendo contagiados por un virus enorme y, sin embargo, en este momento da vergüenza decir en un aula es que tienes que hacerlo porque es tu obligación. Hombre, por Dios, qué cosa más tosca, más dictatorial, más, pero bueno, es... No, es que la estructura de nuestro comportamiento está en que podemos hacer cosas por valores sentidos y otras por valores solo pensados. Yo les pongo siempre el mismo ejemplo. El agua es atractiva cuando tengo sed. Entonces bebo sin que nadie me tenga que convencer de que debo beber. Tengo sed y bebo. Pero voy al nefrólogo y el nefrólogo me dice que debo beber 4 litros de agua porque tengo el hígado, tengo el riñón fastidiado. En ese caso, el agua ya no tiene ningún valor vivido. Me da asco beber 4 litros de agua. ¿Por qué lo bebo? Porque pienso que es bueno. Ahí ya tenemos 2 tipos de valores. Uno que hago porque estoy motivado por el mismo valor y otro no, otro porque pienso que es bueno. En el momento que quitamos esto, dejamos muy coja la educación que estamos haciendo. Los dejamos además inerte, que en el momento en que no se sienten motivados para hacer una cosa, no lo van a hacer. Y pues que las consecuencias van a ser verdaderamente detestables. Lamentables, sí. Bueno, la vacuna contra la insensatez, que por cierto está en la librería de libros al fondo de la sala, por si alguien quiere adquirir algún ejemplar, y José Antonio Marina podría o puede firmárselo al acabar. Te quería hacer una última cuestión, porque la vacuna contra la insensatez, digamos que se ramifica y ahora trabajas en diversas vacunas. Sí, porque una vez que el modelo, digamos, teórico ya está, en que, por ejemplo, una parte importante de los virus mentales nos atacan bajo formas de creencias no justificadas, pero que cuando las hemos aceptado alteran nuestro modo de pensar. Por ejemplo, la creencia de yo no soy capaz de esto es un virus mental absolutamente destructivo. Como consiga convencer a alguien de que tú no eres capaz de hacer esto, estamos clarísimamente infectándole porque estamos restando sus fuerzas para que sea capaz de resolverlo. Hay un fenómeno que estudian los psiquiatras que tiene un nombre curioso porque procede de una película. Se llama el fenómeno de gas, luz de gas. Luz de gas es una película muy antigua. Entonces, los psiquiatras llaman luz de gas a cuando nosotros, una persona, un manipulador, consigue que la otra persona empiece a perder la confianza en lo que ve o en lo que piensa. Y además es muy fácil conseguirlo. Es decir, aniquilar a una persona a base de estarla continuamente bombardeando de eres una inútil o eres un inútil, tú no vales para esto, te has equivocado, has vuelto a hacer una cosa mal. Entonces, eso es un virus que acaba destruyendo la capacidad de actuar de esa persona. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos con un problema y no somos capaces de resolverlo, que el problema nos abruma, la solución es que empezamos a retirarnos. Ya no nos atrevemos a enfrentarnos con ese problema. Tiene un nombre muy técnicamente, son impotencias aprendidas. Yo sobre este tema, porque me preocupa tanto, me parece tan importante el que organicemos toda la educación en la escuela y toda la educación de los adultos fortaleciendo lo que llamo la competencia solucionadora,
que deberíamos todo lo que aprenden en la escuela tiene que enfocarse a la resolución de algún problema. Eso lo hace muy bien matemáticas. En matemáticas se resuelven problemas, o física. ¿Y por qué no la historia? La historia es un conjunto de problemas que ha tenido la humanidad y que se han resuelto con frecuencia mal, unas veces bien, y bueno, vamos a enfocarlo así. Para resolver un problema necesitamos no solo, para un problema matemático, necesitamos no solo saber matemáticas, necesitamos, por ejemplo, tener perseverancia. Ya la perseverancia no es una función cognitiva, es otro tipo de función que debemos, por lo tanto, también desarrollar. Entonces, escribí hace un año un libro para adolescentes que se llama El Club de los Solucionadores de Problemas. Está un poco novelado, es en un instituto de segunda enseñanza, un alumno se suicida. He llamado al alumno Joaquín porque hace 20 años un chico en Fuenterrabía, que se llamaba Joaquín, se suicidó. Fue el primer suicidio claro por acoso escolar que habíamos visto. De manera como recuerdo de él, le llamo Joaquín. Entonces, a las 2 semanas, la profesora de matemáticas para la clase y dice: durante un mes no vamos a resolver problemas de matemáticas. Lo que vamos a estudiar es la técnica general de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a Joaquín es que se vio desbordado por un problema que no supo cómo resolver, el problema del acoso. Y cuando un problema no se sabe resolver, produce una ansiedad terrible. Y cuando la ansiedad pasa de cierto nivel, la única solución que se puede ver es: para quitarme el problema tengo que quitarme la vida. De manera que lo que empieza es: vamos a ver cómo podemos conseguir que una persona fortalezca su capacidad de resolver problemas. ¿Y qué problemas? Todos los problemas. Problemas afectivos, problemas sociales, problemas de matemáticas, problemas de ciencias, problemas políticos. Hay una muestra mayor de estupidez que en este momento las encuestas que hace el CIS a los españoles sobre cuáles son los problemas que tienen, aparezcan en los primeros lugares los políticos. Pero vamos a ver si los políticos están para resolver problemas. Pero ¿cómo aceptamos decir, pues son el problema? No, ¿qué está funcionando aquí mal? Pues que tenemos que fortalecer una cultura de las soluciones. Debe ser la solución. Vamos a ver. Y por una razón que esto sí me gustaría que aunque no me lo has preguntado, Paco, si no te importa, alguna digresión. Sí me gustaría que esta idea se la llevaran a casa, porque tiene que ver con nuestra vida política. Los enfrentamientos entre personas son inevitables. Pues ¿por qué? Pues, bueno, porque tenemos intereses opuestos, creencias opuestas, gustos opuestos. Pero los enfrentamientos se pueden formular en 2 formatos distintos. Uno es el formato conflicto, que es: tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es la victoria. Son juegos de suma cero. El que gana se lleva todo y el que pierde, nada. Bueno, pero hay otra manera de formularlo, que es en formato problema. Que es: no, si tú no eres mi enemigo, tú y yo tenemos un enemigo. ¿Cuál? El problema. ¿Por qué no vamos por él? Entonces lo que quiero no es la victoria, lo que quiero es la solución. ¿En qué formato está la política? En formato conflicto. Y el momento que está en formato conflicto es que no hay posibilidad de resolverlo, porque no se ha formulado. Cuando se formula una cosa en formato problema, ya se le ha dado una vuelta intelectual. ¿Por qué? Porque estamos buscando la solución. Cuando estoy planteándolo en formato conflicto, al contrario, quiero intensificar el conflicto. Quiero que no haya solución. ¿Por qué? Porque lo que quiero es cargarme al otro. Un ejemplo en España. En España el problema del nacionalismo no se ha resuelto nunca porque siempre se ha formulado en formato conflicto. A ver si acabo contigo. ¿Y si lo formuláramos en formato problema? Si tienen curiosidad, en el libro anterior a esto, que es Historia Universal de las Soluciones,
dediqué un capítulo a ese tema, que es un tema muy engorroso, cómo podíamos tratar como problema el enfrentamiento entre nacionalistas, porque es la única manera de ver cómo se puede avanzar. Si no avanzamos. Entonces, cuando hay una bipolarización, no hay posibilidad de resolver nada, porque todo se tiene que plantear en formato conflicto, porque en el fondo, ya sé que me lo negarían si me lo oyeran, en el fondo todos los partidos quieren ser partido único. Esta oposición de las narices, qué bien gobernaría yo sin oposición. Eso, había Kant contaba una anécdota. Si la paloma pensara, nos diría que el aire era un obstáculo para su vuelo y que volaría mucho mejor sin aire. No se da cuenta que puede luchar gracias a que el aire ofrece resistencia. Bueno, pues pasa lo mismo. Pero, sin embargo, nos cuesta mucho, porque a mí me parece que Trump es un político perverso en este momento. Porque yo le he dicho, yo no quiero negociar, yo quiero destruir al enemigo. Eso es decir, la única solución política que hay es destruir al enemigo. Por eso es tan sumamente el que aparezca ahora como el que ha mediado en la paz, va en contra de su figura política. Él no quiere negociar nada, él quiere vencer. Y eso, introducir en una política que a lo largo de los años hemos intentado ver si encontrábamos una solución a los problemas que no fuera la violencia, que estamos a punto de destruir la demostración más clara de inteligencia política que ha dado la humanidad, que es la Unión Europea. Porque es que 27 naciones que se han estado peleando durante siglos, de repente decían que van a dejar de pelearse. Eso es de una inteligencia política y la vamos a destruir. ¿Por qué? Porque tenemos una epidemia de estupidez absolutamente colosal. Absolutamente colosal. Y que entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a ver si podemos parar esta epidemia de insensatez, porque no sabemos muy bien dónde nos puede llegar, y porque además sabemos cuál era la solución. De manera que vamos a ver si recuperamos un poco el sentido común. Los que ya tenemos muchos años, que éramos ya talluditos cuando murió Franco, ahí hubo un momento de una enorme tensión, porque no sabíamos si íbamos a plantear la sucesión de Franco en formato conflicto o en formato problema. Afortunadamente la planteamos en formato problema. Y digan lo que digan, salimos adelante. Porque la otra opción era una opción tremenda. Bueno, ¿por qué no aprendemos de las cosas? En este momento el mundo entero se está polarizando, el mundo entero está volviendo a soluciones muy elementales, que son el problema de la fuerza, y eso es un peligro para todos. Y la primera víctima van a ser, por una parte, la Unión Europea y por otra parte, la ONU. ¿Por qué razón tiene tanta inquina Trump a la ONU? Porque la ONU va en contra de su política, el multilateralismo va en contra de la victoria. Bueno, pues, pero todas esas cosas se nos meten y las aceptamos. ¿Qué más da? Pero si la ONU no vale para nada. No. Es como cuando dicen las ONGs no valen para nada. Vamos a ver, que desaparezcan las ONGs, a ver qué pasa. Y que desaparezca la ONU, a ver qué pasa. Bueno, o que desaparezca la Unión Europea y que cada uno volvamos otra vez a nuestro chiringuito. Eso a mí me parece. Por eso realmente mi interés en que la vacuna se extendiera, porque me parece que es que nos jugamos mucho en aceptar tranquilamente, porque estamos contagiados por los virus mentales, muchos disparates que van en contra nuestra y, sin embargo, los aceptamos. Los aceptamos y convivimos con ellos. Bueno, estamos acabando y te quería hacer una pregunta de tipo personal. ¿Es verdad que te vas a quedar a vivir en Marbella? No, se lo he dicho a una periodista, que es que pero hay una cierta tentación por el paseo estatal. Voy a precisar, a vivir en Marbella Vieja. Porque ya había venido otras veces a Marbella y había conocido la otra Marbella. Y me ha parecido tan bella este entorno,
Entonces, en un momento de entusiasmo, le he dicho a la periodista que a lo mejor me hago vecino de Marbella Antigua. Sí. Te van a tomar la palabra. ¿Alguna pregunta o no? Como quieras. ¿Quieres que abramos el turno de preguntas? Aunque les veo a ustedes muy desmejorados, pero si quieren alguna pregunta. Usted me ha recordado a mi abuelo, que nació en el 1895, que él aplicaba un arancel cuando compraba un ternero en Alcalá de los Azules y cuando lo vendía en las minas del Río Tinto. Es decir, que los aranceles son viejos. Es decir, él era tratante de ganado. Usted estuvo en un proyecto en Alcalá de Guadaira. Yo soy un montón de años maestro, pero no vamos a empezar ahora aquí porque entonces me deprimo. ¿Cuál fue ese proyecto y qué pasó con ese proyecto? Y si se va a quedar a vivir aquí, pues No. ¿por qué no lo Ya se va a hacer ley. El rumor ha cobrado fama. O sea, hoy duermes aquí. Yo comprendo que tengo un historial de fracasos educativos notable, porque he empezado muchos proyectos educativos y uno de ellos fue la Universidad de Padres, que esa por lo menos duró 12 años. Otra fue lo que lo llamaba movilización educativa, porque el núcleo era, para educar un niño hace falta la tribu entera, y para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. Otro que yo tenía mucha esperanza lo llamé Ciudades con Talento, es decir, hay algunos problemas educativos que por su envergadura exceden la capacidad que tienen los centros educativos o las familias, pero cuando se hace demasiado grande el formato, por ejemplo, a nivel de comunidad o a nivel nacional o estatal, ya se difuminan, que el agente educativo de elección eran los municipios. Entonces, hicimos programas de cómo se podían resolver problemas serios. Uno de ellos era el abandono escolar, otro era la violencia de las aulas, otro el consumo en el momento en que el botellón estaba de moda. ¿Qué hacemos con el botellón? Y otro, el que estaba más precisado era el fracaso escolar, era la posibilidad de reducir el fracaso escolar de una ciudad entera en el plazo de 3 años. Bueno, aquello no tuvo éxito, pero uno de ellos era que el problema de la lectura es un problema importante y que además, y en Andalucía, en todas las estadísticas, el nivel de lectura está por debajo del resto del Estado. Entonces, el alcalde de Alcalá de Guadaira dijo que él le parecía, era uno de los problemas que una ciudad entera podía afrontar, y entonces hicimos un plan de fomento de la lectura en una ciudad, que era en Alcalá de Guadaira. Aquello duró 2 años, era lo primero que hacíamos, hubo un cambio también en el ayuntamiento y aquello tuvo éxito en los actos que hicimos, pero no lo suficiente como para cambiar la tendencia. Porque el centro era ¿por qué estamos fracasando en el fomento de la lectura? Porque el gran argumento que damos es leer es divertidísimo. Bueno, cuando una persona coge un libro y dice, pues a mí no me divierte, se acabó el argumento. Entonces lo que hay que decir, no, leer es importante porque es la manera que tenemos de desarrollar bien el lenguaje. Y eso es lo importante. Primero, porque nuestra inteligencia es estructuralmente lingüística. De manera que quien no maneja bien el lenguaje, no maneja bien el pensamiento. Ya está. Segundo, porque nuestra convivencia es lingüística. Y, por tanto, los problemas que aparecen en la convivencia son muy frecuentemente lingüísticos. Eso mis alumnos lo entendían estupendamente cuando les decía, mirar, las personas, los matrimonios que van a los consejeros matrimoniales, sobre todo en Estados Unidos, en el 80% de los casos van por algo lingüístico. Y eso, o no hablan de ciertas cosas, o hablan pero no se entiende. Y los 3 son problemas lingüísticos. El problema de los malentendidos es un problema absolutamente importante. ¿Por qué me malentiendo yo? ¿Cuál es el mecanismo del malentendimiento? Es decir, ¿por qué una persona de repente dice buenos días y el otro dice, pero ¿cómo me has dicho buenos días con el día que he pasado?
pues ya está. Pues hay un malentendimiento porque entendemos con muchos mecanismos Y tercero, porque la convivencia política es lingüística. Yo a mis alumnos les daba un cartel publicado por la República, que luego le he puesto de portada en uno de mis libros, que ponía: la lectura es la mejor defensa contra el fascismo. ¿Por qué? Porque la lectura es la que fomenta el pensamiento crítico. Sin lectura no hay pensamiento crítico. Y tiene que ser una lectura de cierta complejidad. Ahora, por ejemplo, los mensajes cortos, que es lo que están fomentando las nuevas tecnologías, solo son útiles para eslogan, para consignas, para insultos, para memes o para clips publicitarios. No son formato para argumentos. Los argumentos necesitan formatos largos. Si empezamos a perder la capacidad de comprender formatos largos, perdemos la capacidad de entender argumentos. Y como decía Karl Popper, que era un gran filósofo, cuidado, que necesitamos que combatan nuestros argumentos para que no tengan que combatir las personas. De manera que una de las cosas de la polarización política es que nadie da argumentos. No hay argumentos. Vean ustedes una sesión parlamentaria. No hay argumentos, hay insultos, hay desprecios, hay devaluaciones. Hay una cosa que cuando lo cuento en otro formato, la gente jaja y se ríe. Un chiste del New Yorker en que está un juez en su sala y desde el estrado está diciendo a los abogados: para acelerar el procedimiento vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. ¡Qué disparate! ¿Cómo que qué disparate? Pero si es lo que estamos viendo en los debates del Congreso. Argumentos, qué pesadez. Directamente a la sentencia, sin más. Bueno, lo grave es que lo aceptamos. Lo grave es que lo aceptamos. ¿Cuál es la esencia del pensamiento crítico que yo se los enseño a los críos desde que tienen 10 años? Mira, cuando alguien te diga algo, hazle una pregunta. ¿Y tú cómo lo sabes? Y a ver qué te dicen. Bueno, pues yo creo que si todos hiciéramos esa pregunta, oiga, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, pues puede pasar lo de Miguel Ángel Rodríguez, que me ha venido, vamos, le voy a dar un premio, porque ha dicho, lo sé por intuición. Hombre, mira, por lo menos ha contestado, lo sé porque tengo el pelo blanco. Es decir, ¿pero me lo estás diciendo en serio? ¿Seguro que me lo estás diciendo en serio? Ah, pues lo ha dicho delante de un jurado y nadie se ha reído. Y es de carcajeo. ¿Pero cómo que por intuición? Sí, ha dicho, pues, lo he adivinado. Bueno, pues en esas estamos, ¿eh? No hemos perdido las defensas y como perdemos las defensas no detectamos los virus que nos atacan y este es un tipo de virus, como otro cualquiera. Pues nuestro vino es la vacuna contra la insensatez del libro de José Antonio Marina, que muchas gracias por la atención, por la escucha. Muchas gracias, José Antonio, por compartir con los lectores, con los ciudadanos de Marbella, tu publicación y bueno, él atenderá la firma de los libros convenientemente y ha sido, como digo, un auténtico placer. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias.